Hermanos, buenas noches. Nuevamente aquí dándole gracias a Dios por su vida y también porque nos permite una vez más a usted conectarse y a mí predicar la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él en todo tiempo ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque usted está hoy conectado porque el Señor en su misericordia y en su amor, Él permitió que esto lo hiciera y asimismo me permite a mí en este momento trasladarle su mensaje. Así que esta noche pongamos mucha atención a la palabra. Hoy por la mañana yo di un tema y ahorita le voy a decir el nombre. ¿Cuál era el nombre que se le dio al tema? Dice, para ser aprobados tenemos que pasar por el fuego. Entonces, mis hermanos, en ese transcurso de tiempo, cuando el Señor, mis hermanos, nos prueba, cuando el Señor prueba más que todo nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir aprobados por Él, así como nuestro amado Jesucristo de la gloria, Él sí fue también probado en su corazón, mis hermanos, porque después de que Él recibió el bautismo en agua y también el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, Él fue llevado, dice, al desierto, a un desierto. O sea que, mis hermanos, quiere decir que espiritualmente el Señor empezó a tratar con Él, ¿verdad? Para Él pasar un examen, para Él estar preparado y empezar su ministerio. Porque recuérdense que después de que Él pasó estas tentaciones y Él salió aprobado por Dios, Él, mis hermanos, empezó su ministerio. Así que cada uno de nosotros también queremos ver la gloria de Dios, queremos ser usados por Dios. Entonces, mis hermanos, pero antes de que el Señor, mis hermanos, vaya a hacer uso de nuestro servicio, usarnos como un vaso, usarnos como un medio, mis hermanos, ante los demás, de bendición, canal de bendición para los demás. Mis hermanos, el Señor antes también tiene que, ¿verdad?, aprobarnos. ¿Sabe por qué? Porque, como le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que ser probados. Por eso dice la palabra de Dios, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, cuando pases por las aguas, tampoco te vas a ahogar. Entonces, ¿por qué el Señor nos da esa palabra? Porque es necesario. Eso era lo que yo predicaba hoy en la mañana, que es necesario tener que pasar por las aguas, tener que pasar por mis hermanos, por el fuego, ¿verdad? Para que nosotros podamos brillar. Entonces, esta noche es una continuación, podríamos decirle, ¿verdad? Con este tema, porque en la mañana vimos, ¿verdad?, de cómo nosotros, el Señor trabaja con nosotros, y también esta noche vamos a darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, Él pudo vencer, y como si Él venció, nosotros también podemos vencer. Por eso yo le di este nombre a este tema, que lleva como título cómo podemos afrontar las tentaciones, porque nosotros tenemos que tener dominio propio, y eso es lo que el Señor más, mis hermanos, anhela de nosotros, que nosotros tengamos un comportamiento digno delante de Él. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Lucas 4, del 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13 vamos a leer. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, yo quiero que usted aquí comprenda y entienda lo que la palabra está diciendo. Dice que cómo estaba él, lleno del Espíritu Santo. Y dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ¿por qué está hablando que dice que volvió del Jordán? Porque era cuando él, mis hermanos, había sido bautizado en el Espíritu Santo también, ¿verdad? Cuando la paloma posó sobre su cabeza y cuando el Señor dijo, este es mi hijo con el cual yo tengo contentamiento. Lo mismo. Quizá nosotros hemos recibido ya ese don, el don del Espíritu Santo. Usted ya lo ha experimentado. Quizá, mis hermanos, usted se siente lleno del poder de Dios. Pero, mis hermanos, no solo se trata de que esté lleno yo del poder de Dios o que yo sienta que el Espíritu Santo habita en mí. Se tiene que mostrar, mis hermanos, ante las adversidades, ante las situaciones que nosotros, mis hermanos, quizá vamos a ofender a Dios.
es donde vamos a mostrar si verdaderamente tenemos el poder de Dios en nosotros. Porque el poder de Dios no es solo para que yo haga milagros, el poder de Dios no solo se trata de qué persona tan especial para saber orar, o que mis hermanos puedo tener hasta visiones, puedo tener grandes sueños, mis hermanos, puedo hablar de un montón de cosas, hasta de los tiempos venideros, de lo que va a pasar, puedo saber, ¿verdad? Todo eso. Pero mis hermanos, pero el Señor también quiere ver nuestro comportamiento. Así como usted se da cuenta aquí, en ese momento todavía nuestro amado Jesucristo, él todavía estaba en calidad de hombre, ¿verdad? Por eso él dice que fue bautizado, así como nosotros también hemos sido bautizados en agua, también como nosotros hemos sido bautizados, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, él tenía ya esos dos bautismos, pero luego dice que mis hermanos, él fue llevado al desierto, ¿verdad? Y fue tentado, dice, por el mismo diablo. Así lo mismo, ¿verdad? Yo lo leía también hoy en la mañana a través de la palabra, que dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién dice devorar. O sea, mis hermanos, él anda viendo donde hay cabida para él poder entrar, él va a entrar. Donde nosotros, mis hermanos, tenemos aquellas puertas abiertas cuando nosotros todavía practicamos el pecado, cuando nosotros, mis hermanos, a veces no hay presencia, no hay unción en nuestras casas, cuando nosotros, mis hermanos, somos personas que no queremos escuchar palabra de Dios, que somos personas que podemos tener un don y el don usted lo puede desarrollar muy bien. Los dones, mis hermanos, el Señor no los quita. Cuando Él los da y nadie los puede quitar, ¿verdad? Ni el Señor se lo revoca, sino que el Señor permanece fiel, mis hermanos, pero aparte es de que yo vaya a encontrar la salvación y que yo vaya a vencer, mis hermanos, al mismo enemigo, porque el Señor dijo, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, yo puedo tener dones, yo puedo tener, mis hermanos, puedo ser muy usado si yo quiero, ¿verdad? Decirlo así, pero mis hermanos, eso no es garantía para yo alcanzar la salvación, ni tampoco, mis hermanos, para que yo sea una persona que en mí esté la bendición de Dios, sea el aprobamiento de Dios, porque tengo que ser aprobado por Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí y dice en el 3, dice que esos 40 días pasados los cuales tuvo hambre, o sea que él estuvo ahí, dice, ¿verdad? Y tuvo hambre, o sea que el Señor lo llevó en el espíritu. Es como que a usted el Señor lo llevara espiritualmente a pasar alguna situación, o de repente, le voy a decir algo, usted puede estar soñando. Usted puede tener en ese sueño, ¿verdad? Que el Señor le muestra algo y usted ahí va a catalogar cómo usted, mis hermanos, se comportó en aquella situación. Entonces, eso es lo que aquí la palabra de Dios está hablando, porque él fue llevado en el espíritu. Amén. Entonces dice aquí que vino el diablo y se le apareció y le dijo, si eres hijo del Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, mis hermanos, ahí vino la primera tentación cuando el diablo en ese momento, ¿verdad? En ese llevar en el espíritu, dice que ahí, mis hermanos, él había pasado mucho tiempo sin comer. Entonces el diablo dijo, yo sé que él lo que tiene es hambre y ahorita le voy a proponer algo. Entonces vino y mis hermanos y le propuso, le dijo que si era hijo de Dios, que aquella piedra la convirtiera en pan. Entonces, pero mire la respuesta que le dijo. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a alguien que yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Entonces, mis hermanos, se dio cuenta, ¿verdad? En ese momento, cuando el Señor le respondió que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra de verdad. Entonces ahí hubo un contestar, hubo un vencer. Él venció, mis hermanos, porque él sabía, él estaba, mis hermanos, como decir, ¿verdad? Estaba consciente de que ese era el enemigo, el que le estaba ofreciendo algo en su debilidad, porque esa era como una debilidad, ¿verdad? Ahora trasladémonos nosotros a estos tiempos, así como la vida en nuestra vida. Imagínese usted, viene usted
Y el Señor a usted le otorga un don, como le decía anteriormente. Viene usted, ¿verdad? Y usted ha estado viniendo y se consagra a Dios. Y empieza, mis hermanos, a hacer las cosas como Dios se las demanda, ¿verdad? Primero nos demanda un orden en nuestra vida. Usted viene y usted con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, usted quiere obedecer a Dios y usted se ordena. Pero sabe que el enemigo es bien astuto. Él va a venir y va a querer, mis hermanos, llegar a su vida a ver cómo a usted lo descontrola y cómo hacerlo a usted quedar mal delante de los demás, porque recuérdese que mis hermanos, nosotros tenemos una nube de testigos viendo qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, el enemigo va a venir, ¿verdad? Y va a venir y le va a plantear a usted ciertas cosas. Y mis hermanos, y nosotros, si no estamos bien puestos y como dicen, dispuestos siempre a estar conectados a Dios, porque ese es el trabajo del enemigo, mis hermanos, el ponerle a usted qué hacer. Oiga bien, entienda bien esto, ponerle qué hacer para que usted no tenga conexión con Dios. Entonces, mis hermanos, posiblemente aquella persona vaya a caer, mis hermanos, en los engaños del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo esto? Porque una persona que no escudriña palabra, una persona que no escucha palabra de Dios suficientemente, mis hermanos, aquellas personas no se pueden mantener firmes, porque dijo el Señor en su santa y bendita palabra: permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Yo me desconecto de Dios, el Señor también se desconecta de nosotros. Él solo está ahí para vernos. Él nos ayuda cuando nosotros le buscamos la ayuda. Pero ¿para qué, mis hermanos, vamos a pasar por situaciones que no deberíamos de pasar? Yo sé que el Señor, mis hermanos, es misericordioso, amoroso, pero no vamos a estar solo en eso, ¿verdad? Caigo y me levanto. No, mis hermanos, va a llegar un momento que nos podemos quedar tirados. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios está hablando y nos está diciendo que así como Él, mis hermanos, pudo vencer, Él, ¿qué habló? Palabra. Entonces, lo mismo, mis hermanos, imagínense como le decía, ¿verdad? Viene una tentación en ese momento a su vida, que usted se ha estado consagrando a Dios y usted está buscando más de Dios, usted está alineando su vida al orden divino de Dios. Pero imagínese usted, viene el diablo convertido en amigo o en una amiga a la persona, ¿verdad? Y viene y le habla por teléfono, o mis hermanos, o le manda un mensaje y le dice: me contaron que te volviste cristiana, me contaron que ahora solo pasas en la iglesia, me contaron que ahora ya no haces ciertas cosas. ¡Hala, qué bueno, qué bueno! Pero no creo que vayas a tardar mucho en no andar en la vida que andabas antes, porque yo sé cómo te gustaba esto, cómo te gustaba el otro, como esto, como aquí, como allá. Mis hermanos, empieza entonces. Por eso una persona cuando ha nacido de nuevo, mis hermanos, si no está bien fundamentada en las cosas del Señor, no tiene, mis hermanos, que andar con las mismas amistades, porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No que le estamos diciendo tinieblas a nadie, mis hermanos, que no busca de Dios, sino que nosotros tenemos que ser luz para ellos. Pero si no estamos preparados, mis hermanos, si aquella persona hasta que tenía sobre usted, como le dijera, que usted quizá en todo momento le hacía caso en todo, si le decía vamos aquí, vamos allá, y mis hermanos lo va a convencer, nosotros tenemos que alejarnos. Eso es cerrar una puerta, y eso es vencer una tentación, porque uno ya no tiene que estar en el mismo círculo de personas, ni tampoco, mis hermanos, a veces pueden ser hasta cristianos, pero cristianos quejistos, cristianos mentirosos, cristianos, mis hermanos, que hacen cosas que son detestables delante de Dios. Entonces, mis hermanos, algo que a usted lo va a sacar de la presencia de Dios, usted no lo tiene que seguir. Entonces aquí, si se dio cuenta, nuestro amado Jesús, ¿verdad? Nuestro amado Cristo glorioso, Él pudo vencer. Luego vino el diablo y dijo: voy a seguir intentándolo, porque mis hermanos, imagínense si usted sigue en aquella situación, ¿verdad? Que quizá usted, le voy a poner otro ejemplo. Póngale que una persona tenía un buen trabajo, y en ese trabajo quizá usted escaló, usted subió, porque quizá, mis hermanos, el jefe o la jefa a usted le coqueteó y usted, ¿verdad?, le correspondió, pero luego usted empieza a buscar de Dios y usted sabe que usted se quiere alinear al orden divino de Dios. Mis hermanos, de repente, cuando usted ya no le haga caso a esta persona, ¿qué va a pasar? La despide.
Y usted va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No solo que tengo deudas, yo como sabía que tenía un buen sueldo y que yo podía hacer lo que yo quería ahí, ahora, ¿cómo me encuentro? Mis hermanos, hay gente que puede decir, pero la mano de Dios está conmigo y Dios es mi socorro y Dios me va a sustentar, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Mis hermanos, alguien cuando está siempre conectado, oyendo palabra de Dios. Pero si es alguien, mis hermanos, que de vez en cuando escucha palabra de Dios, le voy a decir que posiblemente por solo pensar de todo lo que tiene que pagar, de todo lo que tiene que hacer y que su vida cómoda y su vida buena que estaba llevando, entonces prefiere mejor, sigo pecando, pero el Señor conoce, pero un día que el Señor me ponga otro trabajo, entonces es de parte de Dios que yo me salga. Eso no es así, mis hermanos. El que rompe para siempre con algo, mis hermanos, que le está trayendo a que usted caiga en pecado, mis hermanos, uno tiene que cortar, y ese es otro vencer, porque si se da cuenta, aquí le dijo, entonces el diablo en el 5 le dice, lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Entonces, cuando el diablo, mis hermanos, está dando a entender aquí, si me adoras, o sea, si me sigues, si haces lo que yo digo, si sigues pecando, porque mis hermanos, cuando alguien está en pecado, está adorando al diablo, porque mis hermanos, a través de ese pecado siente que de esa manera la persona va a salir adelante, solo voy a lograr esto, dice, voy a lograr el otro, y ya después entonces busco a Dios porque yo sé que ando mal y sé que voy a ir a parar al infierno, pero el Señor conoce y el Señor sabe, pero solo voy a lograr esto, pero voy a llevar mis buenas ofrendas a la iglesia y voy a dar mi buen diezmo. Entonces, mis hermanos, el Señor no necesita nada de nadie. El Señor lo que quiere es que su pueblo busque la santidad, porque a eso nos ha llamado el Señor, y poderoso es Él, mis hermanos. Por eso dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo, y Él poderoso es, mis hermanos, para darnos sabiduría y entendimiento, para que nosotros podamos discernir lo malo y lo bueno. Entonces, mis hermanos, cuando una persona no le importa, dejo este trabajo, yo no sigo en ese pecado, yo me volví a Dios y yo de ahí no me muevo. Mis hermanos, ¿qué cree usted que va a hacer el Señor? El Señor, mis hermanos, hasta una vida mejor le puede dar a la persona y va a tener paz, va a tener alegría, va a tener gozo, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces, mis hermanos, no estamos bien firmes, pero sabe, como le vuelvo a repetir, son las personas que espiritualmente no tienen conexión con Dios. Entonces, el enemigo siguió aquí trabajando, y entonces le dijo de aquí, Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Qué le dijo? Adora solamente a Dios y sírvele solamente a Él. Mis hermanos, cuando Él contestó eso es porque Él estaba seguro, mis hermanos, que Él solo tenía que adorar a su Dios todopoderoso, que Él lo conocía, Él sabía quién era Él. Lo mismo, mis hermanos, le dijo aquí, y solamente a Él le dice, a Él servirás. Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que servir de canal de bendición para otros. Que aún así, mis hermanos, usted después póngale, que usted, por el ejemplo que yo le puse, usted dejara ese trabajo, viene Dios y le va a probar su corazón y le da un trabajo donde usted gane menos, pero sabe que es un dinero, mis hermanos, que Dios se lo va a multiplicar, pero la gente no cree en eso. La gente solo, mis hermanos, piensa que haciendo lo que hace puede escalar. ¿Sabía usted que hay gente que así piensa? Si no se hace esto, dice, nunca salimos de donde estamos. Mis hermanos, hay cuánta gente ha cometido tantos errores, mis hermanos, y sabe que hasta muertes hay, porque la gente a veces se mete en cosas, mis hermanos, tan fuertes que no saben que a veces lo que van buscando nada más, mis hermanos, es la muerte. Entonces, mira lo que sigue aquí hablando ahora en el 9, dice, el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenarás que tus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces el enemigo estaba viendo, dijo, bueno, aquí no
no hubo respuesta. Yo vi que se mantuvo firme esta hermana, este hermano. Ahora voy a llegar con otra cosa. Imagínese usted, error que mucha gente comete. ¿Qué le dijo? Mire, le dijo, lo llevó, dice, a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Y entonces, y le dijo, ¿verdad? Y escrito está, porque le declaró Biblia, como dijo, como me contesta con Biblia, yo también le voy a hablar con Biblia, dijo. Entonces, aunque andes donde quiera, el Señor te va a guardar, te va a cuidar. Mis hermanos, es lo que nos pasa a nosotros. A veces, ¿verdad? No, si yo soy bien cimentado en Dios, yo no importa a veces a dónde me vaya a meter, ¿verdad? Porque a veces, así como aquellas personas aquí en mi país, ¿verdad? Para los que son de aquí de mi país, de Guatemala, mis hermanos, bueno, ahorita gracias a Dios y para honra y gloria de Dios, que Dios es tan bueno y tan especial. En algunos lugares, mis hermanos, así como este fin de año que pasado, no se hicieron convivios en las empresas, porque sabía usted que hasta eso, ¿verdad? A veces los empleadores o mis hermanos, ¿verdad? En las empresas le exigen, mis hermanos, al empleado de que tiene que ir a esos convivios, ¿verdad? Porque si no, ya mis hermanos ya lo llevan mal a la persona. Y hay personas, mis hermanos, que se van a meter a esos lugares. Imagínense, apenas se están poniendo en orden divino. Pero si es un simple convivio, yo no voy a ir a tomar, yo no voy a ir a eso, yo no. Cuando sienten, mis hermanos, empiezan los disque amigos, que son mentiras, ¿verdad? Hasta diciéndole no sos hombre, o a la mujer, o te regañan, o que mira esto, que mira el otro, mis hermanos, hasta que los hacen, o bien toman, o bien, mis hermanos, cometiendo, porque ahí es donde más se ve fornicación y adulterio, ¿verdad? Porque de repente el diablo sabe de que aquella, tal vez la persona antes de buscar a Dios, había alguien que le gustaba tanto y esa persona nunca le hizo caso, o nunca lo volteó a ver, o nunca la volteó a ver. Y ese día, cabal, en el convivio, como la persona estaba con sus, ¿verdad? Con sus copitas, ese día andaba de buenachón y mis hermanos siendo amigo de todos y también enamorando a medio mundo, y llegó con la hermana que se estaba, o el hermano que estaba, mis hermanos, buscando la santidad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene que andar haciendo en esos lugares? Como una vez me decía una persona, ay, mire, me decía, yo le pido sus oraciones porque fíjese que mis hijos todos los viernes y sábados, me dijo, y a veces hasta los domingos, solo en las discotecas pasan, pero yo le pido, me dijo, que ore por ellos. Yo lo que hago es cubrirlos con la sangre de Cristo. Entonces le dije yo, ¿cómo va a estar usted cubriéndolos con la sangre de Cristo? Le dije, si a ellos, ¿a qué van? Lo que tiene que hacer, le dije, es ponerles estorbo. Estorbo, le dije, para que ellos no puedan salir. Entonces, mis hermanos, a veces, por eso dijo el Señor, los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de Dios. Nosotros, mis hermanos, pudiendo tener poder en nuestra boca, porque en ese momento estamos estorbando un pecado, no lo hacemos. ¿Cómo voy a venir yo? Ay, si yo lo cubro con la sangre de Cristo, pero yo sé que no va a hacer nada, y pues tiene que ir a ese lugar, porque si no le quitan el trabajo, y si no, ya no lo van a llevar bien, y que no sé qué. ¿Dependemos del hombre, mis hermanos, o dependemos de Dios? El diablo no va a hacer como él quiere. Si el poder es de Dios, la grandeza es de Dios, y el que está dispuesto a bendecirnos es Dios. Entonces, le estoy, ¿verdad? Llevándolo a esto, porque mis hermanos, así como Jesús fue tentado, nosotros también somos tentados, así en diferente forma, pero él, mis hermanos, eso fue lo que le quiso dar a entender el diablo. Y mire, le dice aquí, en la palabra de Dios dice en el 12, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Entonces, mis hermanos, según aquel le había hablado palabra de Dios, pero mis hermanos, pero como él estaba bien instruido y bien fuerte, lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios, como diciendo, yo no tengo que andar donde no tengo que andar, y tampoco yo puedo alcanzar todo lo que yo quiera si va a ser para mi propio bien. Amén. Entonces, mis hermanos, él también le respondió con palabra, porque al Señor, mis hermanos, eso es tentar a Dios, como diciéndole, ¿verdad, Señor? Voy a ir a ese lugar, pero tú sabes que lo hago por necesidad. Mis hermanos, y uno tiene que tener la fe y la confianza en Dios y serle fiel
a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice aquí, bueno, hasta ahí teníamos que llegar hasta el 13. Pero ahora quiero que lo veamos de otra manera, donde también en Mateo, en Marcos 1, 12 y al 3. Vamos a leer Marcos 1 del 12 y el 13. Mire lo que dice en Marcos. Marcos 1. 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces, si se da cuenta aquí, Marcos da otro relato y nos da, mis hermanos, nos lleva a algo más profundo. Mire, lo que dice enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces, mis hermanos, él estuvo entre fieras, así como dice la palabra de Dios, que podemos estar entre serpientes, entre alacranes, entre lo que sea, mis hermanos. Fieras, o sea, ya se imagina usted cuando habla de fieras, porque imagínese en un desierto, estar él 40 días y 40 noches ahí, o sea, pero esto fue como quiero que entienda, fue llevado, ¿verdad? Él espiritualmente. Así lo mismo nosotros somos llevados espiritualmente. Usted puede estar con personas que ustedes le pueden decir que lo quieren mucho y que lo respetan y que esto y que el otro, y mis hermanos son puras serpientes, puras fieras, nada más queriéndome, mis hermanos, despedazar, o sea, disfrazados de ángel de luz. Entonces aquí dice, pero dice aquí que los ángeles a él le servían. ¿Por qué cree usted que él tenía ángeles, mis hermanos, que acampaban alrededor de él y ángeles que a él, mis hermanos, le brindaban servicio? O sea, lo llegaban a fortalecer, lo levantaban, mis hermanos lo rodeaban. ¿Por qué? Porque él se mantenía firme. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, mis hermanos. Una persona depresiva, debilucha, mis hermanos, una persona, mis hermanos, en doble ánimo, que hoy sí muy fogoso y hoy sí creo en Dios, confío en Dios y amén, aleluya, gloria a Dios, hermano, y que fíjese, y aquí y allá, o solo en la iglesia, ¿verdad? Que nos comportamos de una manera que, mis hermanos, muy santos, y en la calle, mis hermanos, un cambio total. Personas siempre, mis hermanos, haciendo chistes groseros, hablando en doble sentido, viendo ahí a quien no tiene que andar viendo, mis hermanos, y no hay conexión con Dios, porque sabía usted que cuando yo tengo conexión con Dios, todo eso se va aborreciendo. Por eso el Señor dijo que todo eso lo íbamos a ver como un trapo de inmundicia, todo lo que en un día anduvimos haciendo, nos íbamos a sentir hasta avergonzados de haber hecho tantas cosas aberrantes delante de Dios, pero hay gente que no tiene ni conciencia de lo que hace delante de Dios. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Vamos a leer ahora en Mateo, vamos a leer Mateo 4:11. Mateo 4:11. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces, ahí se cumple la palabra cuando el Señor dice, mis hermanos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, el diablo que dice, lo dejó. Y los ángeles, mis hermanos, en ese momento acudieron a ayudar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, mis hermanos, nosotros hacemos que el diablo se retire de nosotros, entonces, mis hermanos, empieza la bendición, ¿verdad? Empieza la bendición, el Señor empieza a proveer a toda aquella carencia que hay en mí. El Señor empieza a suplir necesidades, empieza a darme gozo, empieza a darme paz, empieza el Señor a obrar en mi vida y dice, la buena obra que yo empecé en tu vida, yo la voy a terminar, y Él la termina perfectamente. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando yo sea más que vencedor y más que victorioso, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la palabra nos está ilustrando, mis hermanos, que así como nosotros
mis hermanos, también somos, ¿verdad?, tentados por el enemigo, porque el enemigo va a tentar a las personas débiles. Aquellas personas que él dice, ya sé, esta persona nunca tiene tiempo para oír palabra de Dios, porque no hacen el tiempo, mis hermanos. Miren, ni el tiempo a veces, pero ni para un mensaje, mis hermanos, que alguien le envíe palabra de Dios, no lo hacen el tiempo, no les interesa, no les importa. ¿Por qué? Porque no le interesa oír la voz de Dios. Cuando el Señor, mis hermanos, lo único que está haciendo es de que si usted tiene bendición, el Señor le quiere dar aún más. Si usted es sabio, el Señor le quiere dar más sabiduría. Si usted es entendido, el Señor le quiere dar más entendimiento. El Señor le quiere decir, estoy a tu cuidado, todos los días estoy a tu cuidado, ahí estoy contigo. En ningún momento te voy a dejar. Cuando uno está, mis hermanos, fortalecido con todo lo que el Señor a uno le dice, mis hermanos, qué tentaciones ni qué tentaciones. Uno no va a caer en todas esas situaciones porque uno va a saber, mis hermanos, como dice aquel refrán de muchas personas ya de edad avanzada, dicen, ¿verdad?, que cuando el diablo viene, ya la persona dice va de regreso. Entonces, ¿por qué? Quiere decir que ya la persona sabe cuáles son las intenciones del diablo. Así nosotros, mis hermanos, cuando nosotros tenemos ese contacto con Dios, esa comunicación con Dios, nosotros estamos, mis hermanos, siempre atentos a lo que Dios nos va a decir. Mis hermanos, el Señor ahí está siempre con nosotros, porque Él mira la dedicación, Él mira la pasión, mis hermanos, porque como le decía, no se trata solo de que yo tenga dones, no se trata de que yo, mis hermanos, solo, de boca alabe a Dios, pero mis hermanos, pero ¿cómo es mi conducir? ¿Cómo soy yo? ¿En quién creo? ¿En quién confío? ¿Dónde ando? ¿Con quién ando? He dejado todo eso, he tenido el poder para dejar aquello malo o yo todavía dependo de lo malo porque el Señor conoce mi necesidad. Mis hermanos, y el Señor no necesita ayuda, que nadie a usted lo ayuda, el que ayude es Él. Amén. De Él viene el socorro. Amén. Entonces, mire, vamos a leer una cita bíblica aquí en Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22, 54, 62. Esta cita bíblica yo la leí en la mañana y quiero también leérsela a usted para los que no la escucharon, porque quiero que usted sepa aquí, mis hermanos, cómo el Señor conoce nuestras intenciones, cómo el Señor nos conoce. Y por eso a veces dice el Señor que nosotros mejor dice que seamos hasta tardos para, mis hermanos, como le dijera, para hablar, o sea, que no hablemos solo por hablar y no seamos gente emocionalista, solo llena de emociones y mis hermanos, y no se vea claro nada. Amén. Vamos a leer aquí entonces en Lucas 22. Lucas 22, 54. 54 al 62 dice. Prendieron, dice entonces, a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron, dice, una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo, estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Entonces, si se da cuenta, mire, el Señor le habló a Pedro, mis hermanos, y el Señor le dijo, Pedro, vas a hacer, le dijo, el enemigo te ha pedido para zarandearte. O sea que el enemigo, mis hermanos, él pide permiso. Porque Pedro necesitaba, mis hermanos, ser probado. Es lo mismo. Cuando alguna situación entra en mi vida, el Señor mismo lo permite. Amén. El Señor permite ese zarandeo para la persona, para ver si es cierto que de corazón lo busca, lo ama, que lo que dice es cierto, o solo, como le decía, ¿verdad? De labios lo honramos. Amén. Entonces, mis hermanos, Pedro sabe que él, cuando el Señor, mis hermanos, le dijo que, ¿verdad? Él ya le había advertido.
el enemigo pidió, porque hay áreas en tu vida, Pedro, que tú tienes que liberarte. Tienes que saber que todavía está eso en ti, porque para yo usarte, tú, Pedro, tienes que ser liberado de esas áreas de tu vida. Porque quizá era una debilidad que Pedro tenía, que decía cosas y después, mis hermanos, no cumplía con lo que había dicho. Amén. Entonces hacía promesas, porque si se da cuenta, cuando el Señor le dijo eso, que iba a ser zarandeado, y le dijo, pero yo le he pedido a Dios que te mantenga en la fe. Porque mis hermanos, el Señor ya les había dicho a ellos lo que iba a pasar con su vida. Que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Él ya lo sabía, ellos, mis hermanos, les había explicado, lo habían oído, ¿verdad? Sus enseñanzas y todo lo que Él les decía, les hablaba en parábolas, y cuando ellos no entendían la parábola, Él se las explicaba, Él les decía qué era lo que Él estaba diciendo. Entonces, mis hermanos, ellos ya estaban instruidos, pero el Señor sabía que era necesario, porque Él no le dijo en ningún momento, Pedro, fíjate que el diablo dice que te va a zarandear, pero yo no le voy a permitir. No, Él no le dijo eso. Solo le pido a Dios que te mantenga siempre en la fe. Entonces, mis hermanos, y le dijo, y cuando tú le dices ahí en esa parte de la palabra, te vuelvas a mí, entonces tú vas a fortalecer a tus hermanos. O sea, ahí está la palabra clave. En el desierto o en la prueba, en la situación, cualquiera que usted la prueba que Dios le envíe, así como las pruebas que yo ahorita le expliqué, de que tus amiguitos, que tu trabajo, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Mis hermanos, ahí, cuando nosotros vencemos todo esto, nosotros vamos a ayudar a otras personas, vamos a ayudar a nuestra familia para que salga, y mis hermanos, de aquella situación, y que aquel patrón que yo, mis hermanos, un día tuve, eso no se repita en mi familia. Amén. Entonces, por eso Él le dijo, cuando ya tú te vuelvas a mí, entonces le dijo, tú vas a venir y vas a fortalecer a tus hermanos. Pero a Él fue al que mis hermanos, como decir, al escogido, aquel que le dijo el Señor, en ti voy a fundamentar la iglesia, tú eres pescador de hombres, porque si usted se da cuenta, Pedro era alguien así que el Señor, mis hermanos, le hizo muchos ofrecimientos, ¿verdad? Él le dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Imagínense que le haya dicho, en ti voy a edificar mi iglesia. Pero él, mis hermanos, tenía que ser llevado. Así como Jesús, él fue llevado, también él. Amén. Entonces, mis hermanos, en ese momento, dice que, mis hermanos, vino esta prueba a Pedro. Mis hermanos, él, y sabe que el Señor le dijo, Pedro le dijo, tú le dijo, me vas a negar. Cuando el gallo cante, le dijo 3 veces. Le dijo 3 veces, cuando el gallo cante, le dijo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, mis hermanos, ahí la palabra de Dios, ya el Señor le estaba hablando lo que iba a pasar. Pero sabe que Pedro antes ya le había dicho, Señor le dijo, yo le dijo, voy contigo a la cárcel o voy hasta la muerte, voy contigo. ¿Hizo él qué? Una promesa, mis hermanos, que en la primerita, imagínese usted, solo lo habían descubierto que él era de los mismos, o sea que lo habían visto con Jesús. Entonces, ¿qué dijo? Yo ni lo conozco. Entonces, mis hermanos, así nosotros, a veces así estamos ante la gente, mis hermanos, cuando la gente nos ve aquel comportamiento, hablar groseramente, hablar, mis hermanos, despectivamente, ser orgullosos, ser arrogantes, mis hermanos, y no que dice que es hijo de Dios, pues. Y miren su comportamiento. No, que ni cree, ni confía. Y de eso les hablan, de eso les enseñan. Las semanas están ahí, les hablan por una forma, les hablan por el otro. Y no, esta persona como que no entiende. ¿Qué estamos dando? Mal testimonio de las grandezas de nuestro Señor. ¿Cómo estamos dejando el nombre de Dios, mis hermanos? Re mal estamos dejando el nombre de Dios. Entonces, mire, él aquí dijo, ni lo conozco. Y mire, después dice, poco después lo vio otro y afirmó,
tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Entonces, mis hermanos, ya está Pedro hasta molesto, como diciendo, pero ¿qué necedad de estos? Y de repente, yo no le puedo aquí asegurar porque la palabra no lo dice, pero yo me imagino que Pedro está queriendo hablar como hablaban todos ellos. ¿Ya se imagina usted de qué manera hablaban? Para que no dijeran que eran de los de Dios. Porque imagínense que alguien a usted lo vea, ay, sí, hermanos, aquí y allá, fue a un retiro. Y sí, que vi la gloria de Dios, el Señor me mostró, el Señor me dijo, y fíjese, hermano, que yo hoy aquí en este retiro sentí no sé qué, sentí no sé cuánto, y yo hoy le digo al Señor que me avergüenzo, me arrepiento de todo lo que hice. A los días, mis hermanos, la persona haciendo cosas que no tiene que hacer, mis hermanos hablando lo que no tiene que hablar, y siempre va a haber quien nos esté observando, quien nos mire, mis hermanos, personalmente, y qué más los ojos de Dios, ¿quién vamos a engañar al Señor? El Señor ya sabía lo que iba a pasar y por eso el Señor ya se lo había dicho a Pedro. Entonces le dijo aquí, como dice, como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, mis hermanos, porque él dice que seguía a Jesús de lejos, ¿verdad? Voy a ver qué pasa. Pero a la hora de que digan que van a agarrar a sus discípulos, yo soy el primero que voy a correr, dijo Pedro, ¿verdad? Por eso de lejitos te voy a ver, ¿verdad? Ni modo, pues te tocó. Yo de lejitos sí voy a correr, y porque por eso es que él lo andaba negando. Pero mis hermanos, dice, cuando cantó el gallo, dice que Jesús lo vio fijamente a los ojos. Y dice, en ese momento cantó el gallo y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Qué vino a Pedro, mis hermanos? Lo que el Señor le recordó. O sea, le vino en ese momento los recuerdos. Te lo dije, Pedro. O sea, mis hermanos, ¿qué pasó ahí? Pedro mintió. Yo no lo conozco. Yo no soy de los mismos. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Lo mismo, mis hermanos, que a veces nosotros por miedo. Pero ¿sabe por qué no estamos firmes? Porque no confiamos en Dios, no creemos en Dios, ni tampoco, mis hermanos, amamos a Dios. Hay infidelidad a Dios. Pero mire qué lindo. El Señor nos redarguya con su mirada, así como esta noche el Señor nos está redarguyendo con su palabra. Porque dice que Pedro recordó lo que él le había dicho y Pedro lloró. En ese instante, mis hermanos, quiere decir que si él lloró, él se arrepintió de sus mentiras, de su engaño. Yo le pido a Dios que esta noche también nosotros sintamos no remordimiento, nos arrepintamos, porque el que se arrepiente no vuelve a cometer los mismos errores, no vuelve a hacer lo mismo. Le duele ofender a Dios, que le va a llamar pecado a lo que es pecado, le va a llamar malo a lo que es malo, no queriendo jugar nada más al cristiano, mis hermanos. Dios no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que lo necesitamos a Él, pero dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso hoy vimos cómo Él, en calidad de hombre, Él fue tentado, pero Él, mis hermanos, se mantuvo firme y Él pudo vencer siendo humano.
Nadie puede decir, somos humanos. El que se mantiene conectado a Dios, porque esa fue la diferencia, él se mantenía conectado con su Padre en todo tiempo. Si él sentía debilidad, él, mis hermanos, le pedía ayuda a Dios, porque ¿por qué iban a estar ahí los ángeles ayudándolo, sirviéndole? Era porque le pedía ayuda a Dios. No crea usted que solo vino y sí, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra de verdad. Ya se imagina él viendo, mis hermanos, ahí diciendo, no, pues sí es cierto, yo puedo convertir, si yo hice milagros, hice prodigios y esto y el otro, yo puedo convertir esto. No, mis hermanos, él pidió la ayuda de Dios, por eso llegaron los ángeles, por eso ahí habla y dice que llegaron los ángeles. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pedir ayuda de Dios cuando usted sienta la tentación de pecar, cuando a usted le endulcen los oídos, mujer, cuando a usted varón también se le presente el diablo ahí moviéndose, mis hermanos, que él sabe la debilidad suya y entonces él así se va a manifestar conforme a sus debilidades. Entonces, mis hermanos, pero ¿a quién le pasa eso? Al que no se mantiene conectado a Dios, al que no quiere oír palabra de Dios, al que todo, prioridad todo, pero yo soy esto, soy el otro y yo voy a lograr aquí, voy a lograr. Usted no logra nada si no está conectado a Dios, dice el Señor en su palabra. Mis hermanos, por eso ese texto bíblico o esa parte de la Biblia, todos nos lo sabemos y todos lo hemos leído, mis hermanos, donde dice, permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Sin mí nada podéis hacer. O sea, mis hermanos, ahí la palabra de Dios habla, donde dice que sin él nada podemos hacer. Y si él dice nada, es nada. O sea, nosotros no podemos vencer, no podemos ser más que vencedores, más que victoriosos. Y aún así, cuando nosotros creemos que yo, porque tengo esto, porque tengo el otro, porque veo aquí, porque veo allá, tengo dones, mis hermanos, eso no nos va a llevar a la salvación. Un día Dios nos puede decir, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque sabía usted que cuando Dios nos habla y hasta nos muestra algo, nos está hablando también, mis hermanos, directamente a nosotros. Que sepamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene y que tenemos que buscar aún más de su santidad. Amén. Así que yo le dejo esta palabra en su corazón y declaro en el nombre de Cristo Jesús que hoy usted, ¿verdad? Usted hoy entra un dolor en su corazón por quizá por fallas que hemos tenido delante de Dios y le decimos, Señor, ya no quiero ser el mismo, así como Pedro. En ese momento hubo un arrepentimiento porque mis hermanos, Pedro, yo sé que nunca más volvió a negar a su Señor y él, mis hermanos, supo que había cometido un error, pero él lo enmendó, que la diferencia en mis hermanos de los que el Señor habló también, que habló de Judas, el que lo entregó, él, mis hermanos, no se arrepintió. Y verdad, ¿y qué fue lo que pasó con Judas? Él, mis hermanos, él mismo se dañó, ¿verdad? Él mismo, mis hermanos, él mismo se quitó la vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, porque él tuvo la oportunidad de arrepentirse, así como Pedro, ¿verdad? Por eso están las dos partes de la palabra. No se puede decir, es que como el Señor quería más a Pedro y menos a Judas, no, mis hermanos, los dos tuvieron la misma oportunidad porque el Señor lo dijo, lo confrontó. Dijo, uno de los que comen en mi plato, en mi mismo plato, es el que me va a entregar. Mis hermanos, ya el Señor ya lo sabía, que él, mis hermanos, hasta le habían pagado esas 30 monedas, mis hermanos. O sea, imagínese usted que todavía hubo un pago y con ese mismo mis hermanos, él se destruyó. Es lo mismo que le digo, con lo mismo que pecamos, ese mismo pecado nos va a llevar a la destrucción. Así que él solo sintió remordimiento por un momento cuando él, mis hermanos, vio lo que a Jesús le estaban haciendo, pero hasta ahí llegó. Él nunca pidió perdón, mis hermanos. Entonces, por eso él, ¿verdad? Tuvo que pasar lo que pasó, pero Pedro venció, porque Pedro se arrepintió y yo sé que a Pedro le dolió haber ofendido a su maestro en ese momento. Entonces, mire, a él, mis hermanos, pasó la prueba también del zarandeo, porque al final él, ¿verdad? Venció. Lo mismo nosotros. No sabemos, yo no sé cuántos errores quizá usted, mujer, varón, joven,
jovencita, usted también ha llevado a cabo errores que ha cometido. Aquí está el Señor, hoy le dice, Él está aquí dispuesto a perdonarle, pero recuérdese mis hermanos, el que se arrepiente, se conviértase a lo que dice la palabra de Dios y verdaderamente seamos como Cristo, mis hermanos, que es el más grande ejemplo que nosotros tenemos. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Yo bendigo a cada uno por nombre y asimismo bendigo a cada uno de su familia y bendigo todo aquello que Dios le ha puesto en mayordomía. Recuérdese que usted es mayordomo de su vida, de su casa, de su familia. El Señor se lo ha dado a cuidar. Cuidemos nuestra alma, sobre todo, porque esa es la que le va a dar cuentas a Dios. Dios le bendiga a cada uno de aquellos que se conectaron. Dios bendiga a todos aquellos que nos envían sus mensajitos y a todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Bien, les decimos que les bendecimos, que les amamos y quiero decirles que ahí estamos orando siempre por ustedes, ¿verdad? Para que el Señor los siga ayudando y bendiciendo de una manera especial y que sea usted bendecido con toda clase de bendiciones. Bendiciones y recuérdese que tenemos una cita nuevamente con nuestro amado Padre Celestial, que es el día viernes a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos.